Hola chicos, ¿cómo están? Bien, continuamos con el repaso de Matemática 3. En esta oportunidad vamos a repasar un poquito del tema test o prueba de hipótesis. Bien, ya vimos en los videos anteriores que dado un parámetro que me interese de una población, ¿sí? Mu, puede ser la media mu poblacional o la varianza poblacional, nos interesa poder estimarlos. Vimos en la estimación puntual cómo construir un estimador puntual en base a una muestra, y en intervalos de confianza, como para el verdadero valor del parámetro, sea mu, sea la media, la varianza poblacional, cómo construir un intervalo de confianza, ¿sí? Según los casos y la información que teníamos a partir de la muestra. Algo parecido, ¿sí? Vamos a hacer ahora en este nuevo tema, que es test de hipótesis. Vamos a ver que está muy vinculado a lo que ya hicimos en la parte de intervalos de confianza, que armamos los intervalos de confianza construyendo lo que se llama un estadístico pivote, y a partir de la distribución del estadístico pivote construíamos un intervalo de confianza, ¿sí? Bueno, eso está muy relacionado también, porque vamos a ver los mismos casos prácticamente, y vamos a ver que esos mismos estadísticos nos van a servir para ahora construir una prueba o test de hipótesis, ¿sí? De nuestro parámetro que querramos ver, eh, estudiar, y en base a eso vamos a construir lo que se llaman reglas de decisión para ver si podemos aceptar o no una hipótesis que se esté haciendo con respecto al parámetro que estemos estudiando, ¿sí? Bien, aceptar o rechazar una proposición sobre algún parámetro. Claro, lo que vamos a llamar proposición es el test o prueba de hipótesis, ¿sí? Vamos a hacer una proposición, vamos a hacer una afirmación, digamos, sobre nuestro parámetro, ¿sí? Una oración, una afirmación en la cual queremos ver si es verdadera o falsa para poder aceptarla o rechazarla, ¿sí? Bien, esta proposición recibe el nombre de hipótesis estadística. El procedimiento de decisión sobre la hipótesis se conoce como prueba o test de hipótesis, como les contaba. Acá empieza hablándoles de un ejemplo, se los voy a dejar para que ustedes lo miren, porque dentro de este ejemplo que empieza hablando van a repasar un montón de términos, digamos, sobre esta parte. Pero básicamente era, como les decía, se basa en construir a partir de la muestra aleatoria nuevamente un estadístico, como hicimos para el intervalo de confianza. Vamos a ver que son prácticamente parecidos los casos, y según el valor que tome ese estadístico, ¿sí? O sea, ese estadístico después lo vamos a evaluar bajo lo que se llama hipótesis nula, ¿sí? Y eso nos va a dar un valorcito numérico. Y ese valorcito que tome el estadístico de prueba se aceptará o se rechazará según lo que tenemos en la hipótesis que formulamos. Bien. Bien, acá justamente esto de armar el test de hipótesis les habla de que, bueno, cómo se construye. Se van a construir dos, digamos, proposiciones. Una que se llama hipótesis nula, en la que generalmente indica la muestra es atribuir solamente la variación aleatoria del estadístico de prueba. Y la hipótesis alternativa establece que el efecto que indica la muestra es verdadero. O sea, realmente la hipótesis alternativa, que se llama H1, la notación, es donde está en realidad la información que uno en general del problema quiere ver que es verdadera. Y en H0, que es la hipótesis nula, está la información que uno está analizando sobre un parámetro que en general quiere como rechazar, quiere ver que es falsa. ¿Cómo se arma esta estructura? Bueno, acá tienen un par de ejemplos que ya les empieza hablando. Si yo tengo, por ejemplo, estamos hablando del parámetro de la media poblacional de mu, el parámetro mu, y quiero ver si es mayor o igual que cierto valorcito numérico.
en este caso 100, contra la alternativa, justamente, fíjense que es lo contrario, sea menor que 100. Realmente la que quiere uno ver que es cierta es esta, la alternativa. Entonces hay que ver qué pasa con la hipótesis nula. Bueno, este tipo de estructura de test de hipótesis es una hipótesis alternativa unilateral, porque es con desigualdades. Hay dos de ese estilo. Fíjense, acá está la otra, puede pasar el otro caso con desigualdades. En la hipótesis nula siempre el valorcito, por ejemplo, acá en este ejemplo 100, siempre va a ir con menor igual, mayor igual. Fíjense que siempre está incluido en la hipótesis nula, ¿sí? No en la alternativa. Y después está el caso de la igualdad, ¿sí? Igual contra distinto, que esa es la hipótesis bilateral que se llama. Para cada uno de los casos, en todo lo que vamos a ver, hay una regla de decisión. ¿Cómo sé yo con cuál quedarme? Si con la alternativa o con la nula, hipótesis nula. Entonces, para construir esa regla de decisión y en base a la información que tengamos sobre la muestra, es de vuelta que se construye nuevamente, como decimos en el intervalo de confianza, primero un estadístico que va a tener nuevamente cierta distribución, bueno, normal 0,1 aproximadamente, o students como vimos, o chi cuadrado en el caso de si tenemos con la varianza, ¿sí? Obviamente hay más casos, diferencia de medias, todo eso que vamos a dejarlo nuevamente como lectura, repaso también. Y bueno, obviamente estas reglas van a ir cambiando según el estadístico que tomemos, según el parámetro que necesitemos saber esta información. Y nuevamente vamos a tener un montón de casos que considerar. Por eso vamos a hacer algunos de esos casos, los más conocidos que hicimos, como hicimos también en intervalo de desconfianza. Bien. Bueno, por ejemplo, acá dentro de este ejemplo, si ustedes lo miran con cuidado, les dan que toma a X raya como el valor para considerar como el estadístico para armar una regla de decisión, lo que se llama una regla de decisión. Sí, acá les da un ejemplo y les dice, bueno, el intervalo 95 más infinito es la zona de aceptación, ¿ves? Porque tiene que ver con aceptar la hipótesis nula, que era esta condición. Y la región de menos infinito a 95 se está llamando región de rechazo porque es en la región donde sí cae el X barra, que es el estadístico, en este caso está usando, y si cae dentro de ese intervalo, se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la alternativa. Y en el punto en que está cortando para hacer el estudio es el punto crítico. Bueno, esos son como conceptos que aparecen en el ejemplo para que ustedes vayan repasando. Y obviamente, cuando uno elige si rechaza o acepta la hipótesis nula, la hipótesis alternativa, dentro de todo, la estructura esta vamos a cometer lo que se llaman dos tipos de errores. Error de tipo 1 y error de tipo 2. ¿Sí? Esto tiene que ver con lo que estemos considerando, por ejemplo. Si se rechaza H0 cuando esta en realidad era verdadera, ¿sí? O si se acepta H0 cuando en realidad era falsa. Esos son los errores de tipo 1 y de tipo 2. Que, bueno, el alfa es la probabilidad de cometer el error de tipo 1 y beta es la probabilidad de cometer el error de tipo 2. Y en general a alfa, a la probabilidad de cometer el error de tipo 1 es más común y que más vamos a concentrarnos, se lo conoce como nivel de significancia del test o prueba de hipótesis que yo voy a hacer. Nuevamente, en general, si no nos dicen el alfa, a veces uno supone que el error de tipo 1, la probabilidad de error de tipo 1 es de 0.05, o sea, baja relativamente. Bien. Luego,
como les contaba, para calcular estas probabilidades, o sea, estos errores, debemos conocer la distribución del estadístico de prueba, que era lo que les estaba contando antes, según el caso, como vimos también en el intervalo de confianza. Y en el caso de ser H0 verdadera, debemos también conocer la distribución de estadístico prueba bajo H0. Que eso tiene que ver un poquito cuando uno hace el estadístico, lo evalúa según la condición de H0, obtiene un valor del estadístico, un valor numérico. Bien, ahora vamos a ir igual viendo el primer caso y haciendo hincapié en eso. Bien. Otra cosa que pueden observar es, hablamos de dos tipos de errores, error de tipo 1 y error de tipo 2. A veces el tamaño de la muestra que uno tome va a influir, ¿sí?, en cada uno de los errores que estemos cometiendo. O sea, una forma de minimizar o de hacer cada vez más chiquito el error de tipo 1, el alfa, la probabilidad de alfa de cometer el error de tipo 1, es aumentando el tamaño de la muestra. Me parece algo lógico. Pasa que si se aumenta el tamaño de la muestra, capaz que puede influir mal en el otro error, el error de tipo 2, ¿sí? Pero bueno, esto es un poquito como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Qué cosas influyen sobre estos tipos de errores. Y acá es otra forma de mirar qué significa el error de tipo 1, que es más lindo, más forma de probabilidad. Fíjense, en alfa la probabilidad de error de tipo 1, que es lo mismo que la probabilidad de rechazar H0, dado, esta barrita era la probabilidad condicional, dado que H0 es verdadero, ¿sí? Lo está mirando como una probabilidad condicional. Capaz se entiende un poquito más lo que uno hace en las cuentas. Bueno, acá tienen las cuentas para mirar si quieren del ejemplo. En cambio, beta, que representa la probabilidad de cometer error de tipo 2, si lo vemos como una probabilidad condicionada, era la probabilidad de aceptar H0, dado que H0 es falso, ¿sí? Eso es un poquito lo que está queriendo indicar el error, la probabilidad de error de tipo 2, con un lenguaje que ustedes capaz que un poco más familiar, la probabilidad condicionada, ¿sí? Igual el error de tipo 2, para nosotros necesitamos, no vamos a meternos tanto en temas, sino simplemente más tener en cuenta el error de tipo 1, y ahora vamos a ver también lo que era el p-valor, ¿sí? Que es lo que más podamos llegar a usar. Bien, pero para eso, primero vamos a repasar un poquito. Acá también estas observaciones que están subrayadas es un poquito esto de que yo les contaba del tamaño de la muestra. Y además otra cosa, esto del error de tipo 1 y de tipo 2 que estén relacionados, porque a veces uno mejora el tamaño de la muestra, pero si bien el error de tipo 1 se hace más chico, capaz que el error de tipo 2 no, se hace más grande y esas cosas, ¿sí? Ese tipo de relaciones pueden influir, cómo influye, ¿no?, el tamaño de la muestra sobre cada uno de los errores y entre los errores en sí. Bien, esto es un poquito para que lo tengan presente. Bueno, esto es más sobre el error de tipo 2, que como les contaba no vamos a hacer tanto hincapié porque no vamos a ver cosas sobre el error de tipo 2. Bien, y ahora sí vamos a ver cómo construir test de hipótesis según los casos que más o menos vimos también con intervalos de confianza. Entonces, prueba de hipótesis sobre la media cuando la varianza es conocida, ¿se acuerdan? Nuevamente tenemos la X que representa la población, una distribución normal mu sigma cuadrado, la varianza sigma cuadrado conocida, la media es la que queremos ahora representar mediante una proposición, ¿sí? Un test de hipótesis. Vamos a hacer un test de hipótesis sobre la media, sobre el parámetro de la media. Entonces, bueno, como un poquito les contaba en el ejemplo, capaz que como ya conocíamos un estimador puntual, que era X barra, que es la media muestral, ¿no?, teniendo una muestra X1, Xn, ¿no?,
Entonces, para la media muestral, nosotros a medida que el n sea muy grande, por el teorema central del límite, ya sabemos que teníamos una distribución conocida para x barra, que era la normal mu sigma al cuadrado sobre n, nos quedaba. ¿Sí? Esta era la varianza de x raya y la esperanza de x raya era mu. Entonces, si necesitamos dar un problema, dependiendo de lo que nos digan, necesitamos contrarrestar si mu toma cierto valor mu sub 0 contra el hecho de que no lo tome, ¿sí? La alternativa es mu distinto de ese valor mu sub 0, ¿sí? Entonces, mu sub 0 sería un valor numérico. Por ejemplo, en ejemplos anteriores, bueno, el primer ejemplo creo que les daba el valor 100. Al principio cuando lo mostraban, a ver, estoy volviendo para atrás, acá. Por ejemplo, el mu sub 0 sería este 100, ¿sí? No importa, estemos en esta o en esta, ¿sí? Es un valor fijo. Vamos a volver. Ahora sí. Pero eso depende del problema, ese valor fijo, ¿sí? De mu sub 0 depende de lo que me diga el problema, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso de hipótesis, que es un test, vamos a construir un test bilateral, una constante fija, la muestra como centro de la población, vamos a ver si es verdadera usando el estadístico x barra, que tiene distribución normal. Bueno, esto sería bajo hipótesis nula, ¿sí? Bajo la hipótesis nula, mu era igual a mu sub 0. Entonces ya sería normal con este valorcito de la hipótesis nula, esto es suponer algo bajo hipótesis nula, y la varianza como nos había quedado de antes. Y el estadístico en este caso, ¿se acuerdan que era z, x raya menos, bueno, y acá estamos escribiendo el estadístico como habíamos encontrado, en vez de menos mu, lo ponemos menos mu sub 0 porque estamos escribiendo el estadístico bajo esta suposición, bajo la hipótesis nula, y me supone que mu vale mu sub 0, ¿sí? Bueno, dividido la desviación sobre raíz de n, todo esto es la desviación de x raya. Y entonces, para este caso, tenía distribución normal 0, 1, ¿sí? Porque las XY son normales, independientes, igualmente distribuidas, ¿sí? Entonces, suma normales da normal, en este caso. Esto bajo hipótesis nula verdadera, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Entonces, a partir de esto, estadístico de prueba, nuevamente construimos ahora la regla de decisión, que es un poquito lo mismo que planteamos para el intervalo de confianza. ¿Se acuerdan? El intervalo de confianza eran las veces que caía el valor verdadero del parámetro en ese intervalo, cuyos extremos eran estadísticos, ¿sí? Estadísticos, perdón. Estimadores puntuales, ¿sí? Lo habíamos construido en la otra parte, ¿sí? Fíjense en lo mismo. Nada más que ahora lo que vamos a hacer es relacionarlos para ver cómo armar una regla de decisión. Después también vamos a ver que justamente test de hipótesis está relacionado con intervalos de confianza, ¿sí? Por eso es el mismo planteo prácticamente. Vamos a hacer prácticamente lo mismo, dado un estadístico, pero este estadístico escrito bajo, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, ¿sí? Por eso en vez de poner mu, ponemos mu sub 0, ¿sí? Vamos a plantear nuevamente la probabilidad esta, ¿sí? Con este z, ¿sí? Pero bajo hipótesis nula, ¿sí? Y de ahí vamos a construir la regla de decisión. Es la misma idea que vimos antes, ¿sí? Obviamente, la zona de aceptación, fíjese que era lo mismo que pasaba en el intervalo de confianza. Yo, como sé que la media de la población, la media mu, cae por acá, entonces la idea era que cayera por acá. ¿Se acuerdan? Construir todas las veces en intervalo de confianza, la mayor parte de veces, ¿no? Según el nivel de confianza 1 menos alfa, que cayera en esta partecita, porque en las otras estaría fuera, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo, nada más que, bueno, esto nos va a permitir construir la regla de decisión para saber si acepto o no la hipótesis nula, ¿sí?
Entonces, la hipótesis nula, si nosotros queremos que mu tome el valor mu sub 0, tenemos que pedir lo mismo, que caiga en la zona de aceptación, porque si cae fuera de zona de aceptación voy a tener que rechazar la hipótesis. ¿Sí? Bien, eso es un poquito la idea. Y acá, bueno, les explica. Rechazar hipótesis nula, ven, si el valor numérico del estadístico z, acuérdense que el z ya está reemplazado por el mu sub 0, por eso esto les va a quedar un numerito, porque ustedes van a conocer toda la información, ¿sí? Van a poder calcular la muestra, le van a dar una muestra chiquita, una muestra, pero van a conocer los valores x1, x, hasta xn, entonces van a poder calcular. Bueno, el sigma era conocido en este caso, pero el X-raya lo van a poder calcular, el mu sub 0 también lo tienen, entonces todo esto es un valor numérico para ustedes, ¿sí? Entonces, si este valor numérico es más grande que esto, o sea, si cae por acá, fíjense, pues a partir de acá nos vamos para afuera, ¿no? De menos infinito hasta el menos z sobre alfa sobre 2, y lo mismo z alfa sobre 2 a más infinito son los otros intervalos. ¿Qué es lo que me dice esto? Si me cae por acá el valor, el estadístico bajo hipótesis nula, si me cae por acá, quiere decir que tengo que rechazar la hipótesis nula. Y si me cae por acá, quiere decir que efectivamente es muy probable que se parezca el valor o esté cercano al valor mu sub 0, entonces voy a aceptar la hipótesis nula. Voy a aceptar que esto se cumpla, ¿sí? Esa es lo que me dice la regla de decisión, ¿sí? La ventaja de este primer caso es que como el estadístico tenía distribución normal 0,1, uno puede graficar y puede guiarse un poquito con la simetría de la gráfica de la distribución normal, ¿sí? Normal 0,1. Bien, bueno, también les cuenta un poquito esto del error. Fíjense, la probabilidad de analizar el error de tipo 1 es rechazar H0, dado que H0 es verdadero. Fíjese cómo lo escribe la probabilidad condicional. Esto después miren las cuentas, están más o menos detalladas. Es de la regla rechazar H0, ¿qué me dice la regla? Esto. Y el Z es, acuérdense, este de acá abajo, hipótesis nula, este que escribimos acá. Entonces, eso es lo que me está escribiendo acá, dado la condición que mu sea igual a mu sub 0, ¿sí? Que es tomar que H0 es verdadero, ¿sí? Y bueno, eso después lo escribí acá, ¿sí? Que es reemplazar a mu por el mu sub 0, ¿sí? Bueno, y a partir de ahí logra encontrar, acá como teníamos valor absoluto, subdividen los dos intervalos que son este intervalo como evento, si lo quieren ver, es mutuamente excluyente, o sea, la intersección entre este intervalo y este intervalo es vacío. Entonces, la probabilidad de esos dos casos, lo pueden ver como una unión, es la probabilidad de uno más la probabilidad del otro, pues son mutuamente eh, excluyentes, ¿sí? Y entonces, bueno, le queda acá el caso para analizar la probabilidad del error de tipo 1 en este caso, ¿sí? El alfa. Bueno, acá tiene un ejemplo para mirarlo un poquito más con números. Y luego obviamente, tenemos los otros casos, ¿no? ¿Qué pasa si hay una igualdad contra una desigualdad, ¿no? Bueno, acá tienen la regla de decisión, fíjense que cambia un poquito, pero las ideas son similares, ¿sí? Acá les muestra un poquito con el gráfico cómo sería la situación, y lo mismo la otra, ¿sí? En la alternativa está mu menor que mu sub 0, ¿sí? Tiene su regla de decisión, ¿sí? Y su interpretación en el gráfico también, ¿sí? Bien, y acá tienen de vuelta algún ejemplo como para guiarse. Bueno, hablamos un poco del prevalor. ¿Qué significaba el prevalor? Era el nivel de significancia, o sea, de todos los alfa, el más pequeño que conduce al rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Fíjense que para cada uno de los casos el p-valor se calcula de una forma, ¿sí? Nosotros acá en ese primer caso vimos 3 casos de test de hipótesis, el que es igual contra distinto,
Y en ese caso el p-valor va a significar la probabilidad de la zona del rechazo, ¿sí? El valor absoluto del valor estadístico z bajo hipótesis nula mayor que el valor absoluto del z sub 0, ¿sí? Este z sub 0 era el valor bajo hipótesis nula, ¿sí? Del estadístico, ¿sí? Cuando reemplazo al mu por el mu sub 0. Entonces de ahí voy a construir para analizar cuánto es el p-valor. Y acá ya tienen la formita, ya tienen todas las cuentas hechas. Lo mismo el siguiente caso, pero fíjense cuando cambia la alternativa, la hipótesis alternativa por mu mayor que mu sub 0, también como tiene otra zona de rechazo, ¿sí? Entonces tiene otra formita el p-valor. Y lo mismo con el siguiente caso, ¿sí? Fíjense acá arriba, ¿sí? Según la hipótesis que ustedes tienen una zona de rechazo de H0, entonces con eso hacen la probabilidad de eso, de la zona de rechazo, y eso es el p-valor, ¿sí? Y bueno, ya acá más o menos tienen las cuentas hechas como para guiarse, para poder calcularlos cuando les dan un ejemplo. ¿Y para qué nos servía el p-valor? Para contrastarlo contra el nivel de significancia del error alfa, la probabilidad de error del tipo 1, ¿sí? Entonces, si alfa era más chico que el p-valor, entonces teníamos una regla de que se aceptaba la hipótesis nula, y si alfa era más grande que el p-valor, se rechaza. Y acá más o menos le da como el ejemplo de por qué, porque cae en la zona de rechazo, ¿sí? Bien, bueno, acá tienen más ejemplos. El error de tipo 2 dijimos que no íbamos a meternos mucho, ¿sí? No es necesario. Y vamos a algunos de los otros casos, a repasarlos rapidito. Bueno, otra cosa que, bueno, justamente estuve hablando como todo el tiempo, pero ahora concretamente lo tienen. Hay una relación entre test de hipótesis e intervalos de confianza, es muy parecido cómo se construye todo. Se usan, van a ver los mismos casos, se usan los mismos estadísticos y justamente por eso se puede relacionar la regla de decisión que uno construye para el test de hipótesis justamente está asociado al intervalo de confianza que ya construimos en el mismo caso, bajo las mismas suposiciones, para en los intervalos de confianza. Por ejemplo, acá tenemos este test bilateral, esta es la regla de decisión, ¿sí? Que venimos del caso de varianza conocida, ¿no? De distribución normal y estimar el mu. Y la regla es sobre el test de hipótesis sobre mu igual a mu sub c. Entonces, de acá se puede ver, acá tienen los pasos más o menos contados, cómo desde esta zona, está en la zona de aceptación, perdón. En la zona de aceptación, ¿sí? Abre el valor absoluto, y de ahí se pueden ver que efectivamente lo que uno le está pidiendo acá que se cumpla es simplemente que el valor esté bajo hipótesis nula, el mu sub 0, caiga dentro de lo que era el intervalo de confianza, ¿sí? Que habíamos construido en el mismo caso con el mismo estadístico, ¿sí? Entonces, la regla de decisión, lo que aparece en la regla de decisión, ¿sí? Cuando yo quiero ver si este valor mu sub 0 lo voy a aceptar o no, ¿sí? Que es la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, en la regla de decisión se corresponde a mirar que el valorcito ese mu sub 0 caiga dentro del intervalo de confianza que yo formaría en el mismo caso, ¿sí? Entonces, bueno, lo mismo para los otros casos, ¿no? Bueno, acá le escribe la misma regla de decisión, pero con el intervalo de confianza, ¿sí? Que si cae dentro del intervalo de confianza asociado a la regla de decisión de aceptar, se acepta H0. Y si no cae, ¿sí? Que quiere decir que no pertenezca, se rechaza H0. Acá tiene un ejemplo numérico para ver un poquito eso. Pero eso es interesante e importante también. Relacionar el test de hipótesis según el caso, obviamente, ¿no? Según test bilateral, si es unilateral, todo eso.
con cómo se construye el intervalo de confianza, ¿sí? Están relacionados directamente. Bien, vamos a otro de los casos que vimos también con intervalos de confianza, que era el caso de prueba de hipótesis ahora sobre la media, pero varianzas desconocidas para muestras grandes. Entonces, ¿se acuerdan que cuando construimos el estadístico, si la varianza no es conocida, había que estimarla con la varianza muestral, el S cuadrado, ¿sí? Y bueno, si la muestra es grande, va a ser aproximadamente normal 0,1, la distribución de ese estadístico que construíamos. Ahora en este caso, en el estadístico, bajo hipótesis nula, o sea, mu igual a mu sub 0, por eso lo ponemos acá, bajo hipótesis nula, tendría la distribución aproximadamente normal 0,1. Obviamente acá acuérdense que iba la desviación de X raya, que dependía de sigma, y bueno, el sigma lo estimamos con S, ¿sí? Que es la desviación muestral. Bien, entonces, aproximadamente normal porque si la muestra no tiene por qué tener distribución normal, los X sí, pero sí igualmente distribuidos, independientes, o siempre sí, porque es una muestra aleatoria, y lo importante es que el n sea mayor o igual que 30, si lo estamos justificando, digamos, a esto bajo el teorema central del límite. Bueno, y en este caso, las pruebas de hipótesis que armemos con a través de este nuevo estadístico, van a tener un nivel de significancia aproximadamente alfa. No es que es igual a alfa, sino que es aproximado porque estamos usando que tiene distribución aproximadamente normal, ¿sí? Bueno, acá les aclaro. Que tenga la distribución normal o no la población, ¿sí? Puede, si conocen o no el sigma, este es el caso que no es sigma desconocido, sigma al cuadrado. Y este es el caso conocido. Pero si no tienen necesariamente distribución normal, siempre podemos usar TCL si la muestra es grande, mayor o igual que 30, para decir que es aproximadamente normal 0,1. Y entonces, nuevamente las reglas de decisión y todo eso son parecidas al caso que ya vimos. Sí, acá tenemos un ejemplo para mirarlo también. El problema está cuando la muestra es chica y la varianza es desconocida. Cuando la muestra es más chica que 30, ¿sí? 12, 15, una muestra chiquita, y la varianza desconocida, ahí de vuelta, ¿se acuerdan? Que teníamos que, sí o sí tienen que estar distribuidas normalmente para poderla mirarla como al estadístico o un estadístico que tenga distribución student, ¿sí? Necesitamos sí o sí que tenga la X de la variable poblacional, tenga distribución normal mu sigma cuadrado. Y bueno, y dependiendo nuevamente de las hipótesis que tengamos, va a ir cambiando, digamos, la regla de decisión para este nuevo estadístico que vamos a formar. Fíjense, si en H0 mu es igual a mu sub 0, obviamente el estadístico lo vamos a construir como antes. Al ser, digamos, varianza desconocida, la desviación también no la conozco, entonces la estimo con S. Y el mu sub 0 es escribir el estadístico bajo hipótesis nula, se dice. Entonces, nuevamente vamos a tener para este caso una nueva regla de decisión, pero teniendo en cuenta que este estadístico que formábamos tenía distribución student con n-1 grados de libertad. Entonces, para un alfa prefijado, o sea, yo fijo el alfa, la regla de decisión sería esta. Acá la tienen más resumida y acá la tienen reemplazando a t por todo esto, en valor absoluto. ¿Sí? Acá tienen rechazar y aceptar. Es parecido a lo que pasaba con la normal, porque la student era simétrica con respecto a la media, igual que la normal. ¿Sí? Entonces es un poquito lo mismo que ya vimos. Y en el caso que no tengamos, porque es el test bilateral, si tenemos unilateral, o sea, con mayor en algún lado, como este ejemplo de acá, con mayor en la hipótesis alternativa,
o mu menor que mu sub 0, el otro caso de hipótesis alternativa. Entonces, fíjense que cambia un poquito las reglas de decisiones de aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Con el valorcito t chiquito de alfa, n-1, ¿sí? Ese es el que tienen que buscar en la tablita de students cuando el alfa está fijo, y el n lo van a determinar según el tamaño de la muestra que les digan que tiene. Bien, acá tienen un ejemplito para mirarlo un poquito más. Y también para este nuevo caso, como cambia de distribución, van a tener otra forma de encontrar el p-valor según esta distribución, porque en cada caso tienen la región de rechazo de hipótesis nula que cambia, ¿sí? Entonces la probabilidad de esa región de rechazo cambia para encontrar el p-valor. Y acá también tienen más o menos las cuentas desarrolladas según en el test bilateral, con mu igual a mu sub 0 en la hipótesis nula, o si la alternativa, fíjense, la alternativa es distinta. Si las otras son unilaterales, cambian por mayor o por menor la alternativa. Y entonces cambia un poquito la forma de encontrar el p-valor porque cambia la región de rechazo. Bien. Bueno, nuevamente toda esta parte de la diferencia para dos medias. Hay más casos que no vamos a entrar en detalle, pero tienen también las cuentas si los quieren volver a repasar. No es tan necesario. Repasamos más que nada los casos más básicos para hacer un poquito de énfasis. Qué se usaba, cómo se calculaba. Lo que sí vamos a volver a repasar es el caso, lo tengo que encontrar hacia el final, está casi el final. Acá. Cuando yo quiero armar un test de hipótesis, pero sobre la varianza, porque hasta ahora armamos test de hipótesis sobre la media, ¿sí? Con los distintos casos que vimos antes. Ahora vamos a armar test de hipótesis sobre la varianza, que es parecido a lo que ya vimos con los intervalos de confianza, ¿sí? Para el parámetro decimal cuadrado, pero en este caso, si queremos probar la hipótesis de que la varianza de una población normal es igual a un valor específico, que lo llamamos sigma sub 0 al cuadrado, nuevamente necesitamos que la muestra sea aleatoria, la X de la variable de la poblacional de la distribución normal mu sigma cuadrado, con lo cual cada XY también tiene distribución normal, con la misma media, misma varianza. La varianza a la que queremos estimar, y el estimador puntual de la varianza ya lo habíamos visto, que era la varianza muestral, es S al cuadrado, que tiene esta fórmula, y a partir de acá vamos a construir el estadístico, que es un poquito lo que habíamos hecho ya. Se construía el estadístico, despejando de acá, de esta ecuación, n-1 pasa multiplicando al S al cuadrado, y después, bueno, son un par de cuentas más engorrosas, pero no se puede ver que tiene esta forma. Este estadístico tenía distribución G cuadrado con n-1 grados de libertad. Eso ya lo habíamos visto en intervalos de confianza. Y la distribución G al cuadrado es asimétrica, que, o sea, no es simétrica con respecto a la media como es la normal y la student, ¿sí? Pero igual se podía más o menos hacer las cuentas similares. Entonces, esta hipótesis bilateral, por ejemplo, que podemos armar para la varianza, es la varianza igual al valorcito fijo sigma sub 0 al cuadrado, contra que sea distinto. Entonces, teniendo en cuenta el estadístico de prueba, pero bajo de la hipótesis nula, por eso reemplazaría al sigma sub 0 al cuadrado. Eso es ponerlo bajo hipótesis nula. Nuevamente, como decía usted, esto tiene distribución G al cuadrado con n-1 grados de libertad. Y la regla de decisión en este caso, teniendo en cuenta que es asimétrica, sería rechazar H0 si el valor que tenemos del estadístico es más grande, bueno, que esta es la G al cuadrado de alfa sobre 2 n-1. Obviamente que el alfa hay que tener un valor prefijado ya, ¿sí? Que nos dicen, y si no nos dicen, en general se prefija como 0.05, ¿sí?
del error acuérdense que el alfa siempre es el nivel, pero además en este caso es la probabilidad de error de tipo 1, siempre. Entonces que uno quiere como que sea lo más chico posible. Si no nos dicen nada en el problema, uno lo prefija en general al alfa como 0.05. Bueno, y esto obviamente hay que buscar estos valores en la tabla de la GI, y obviamente el tamaño de la muestra también nos tienen que decir en el enunciado, entonces uno puede buscar según la muestra. Puede ser este o este valor para rechazar, estar en la zona de rechazo, y en la zona de aceptación es cuando el valor del estadístico de este X que calculemos esté dentro de estos dos valores. ¿Sí? Acá tienen, bueno, de vuelta acá lo tenían anotado. Y para los casos en que cambiamos la hipótesis alternativa, ¿sí? Tenemos otras reglas de decisión, ¿sí? Y bueno, y acá se complica un poquito más verlos gráficamente por la asimetría. A ver si lo tenían. Bien. Y bueno, y acá también tienen las reglitas para encontrar el p-valor según en cada caso como sea la zona de rechazo, ¿sí? Bien. Esto es más o menos todo lo que hay que acordarse básico de test de hipótesis. Sí, acá tienen más ejemplos para mirar, después para repasar tranquilos. Y acá tienen, ven, una idea del gráfico, lo que pasa de la caída según la región de aceptación o rechazo. ¿Sí? Pero acuérdense que esta gráfica de la GI está como más desplazada. ¿Sí? Hacia la derecha tiene más caída y hacia la izquierda no tanto. Por eso es asimétrica. Bien. Y con esto más o menos hicimos un repaso de la parte de test de hipótesis. Así que bueno, en el siguiente video ya empezaremos con el tema más nuevo de Mate 4 que vamos a dar de regresión lineal simple. Bueno, los saludo hasta el próximo video.